Santa Lectura Bíblica. Ruth. El libro de Ruth es el octavo libro de la Biblia y uno de los relatos más conmovedores del Antiguo Testamento. A diferencia de los libros anteriores, que narran guerras, conquistas y la historia de toda una nación, Ruth presenta la historia íntima de una familia marcada por la pérdida, la fidelidad y la esperanza. Los acontecimientos se desarrollan durante la época de los jueces, un período caracterizado por la inestabilidad política y espiritual de Israel. Sin embargo, en medio de ese escenario de violencia e idolatría, el libro demuestra que Dios también obra silenciosamente en la vida cotidiana de personas comunes. Ruth no trata de grandes batallas ni de milagros espectaculares. Su mensaje gira en torno a la lealtad, el amor desinteresado, la providencia de Dios y la importancia de la fidelidad en las pequeñas decisiones de cada día. Además, este libro tiene un lugar muy especial dentro de la historia de la salvación, porque Ruth, una mujer extranjera procedente de Moab, llegará a formar parte de la genealogía del rey David y, siglos más tarde, de Jesucristo. Con ello, la Biblia muestra que el plan de Dios alcanza a todas las personas que responden con fe, sin importar su origen, la pérdida y una decisión que cambia la historia. El relato comienza con una gran crisis. Debido a una hambruna en Belén, Elimelech decide emigrar junto con su esposa Noemí y sus 2 hijos hacia la tierra de Moab. Aunque allí encuentran alimento, la familia experimenta una serie de tragedias. Primero muere Elimelech y tiempo después también fallecen los 2 hijos, quienes se habían casado con mujeres moabitas, Ruth y Orfá. En pocos años, Noemí queda completamente sola, sin esposo y sin hijos. Al enterarse de que la hambruna había terminado en Israel, decide regresar a Belén. Antes de partir, anima a sus 2 nueras para que permanezcan en Moab y comiencen una nueva vida. Orfá, aunque con tristeza, acepta la recomendación y regresa a su familia. Ruth, en cambio, toma una de las decisiones más importantes de toda la Biblia. Con palabras llenas de amor y compromiso, declara: «No me pidas que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Ruth 1:16. Esta declaración representa mucho más que el cariño hacia su suegra. Significa que Ruth abandona su antigua vida para abrazar al Dios de Israel y confiar plenamente en Él. El capítulo concluye con el regreso de ambas mujeres a Belén. Noemí expresa su profundo dolor, diciendo que salió llena y volvió vacía, sin imaginar que Dios ya estaba preparando un futuro diferente para ella. Este primer capítulo enseña que incluso en los momentos de mayor pérdida, Dios continúa obrando, aunque todavía no podamos verlo. La providencia de Dios en lo cotidiano. Para sobrevivir, Ruth decide recoger las espigas que quedan después de la cosecha, aprovechando una ley dada por Dios que permitía a los pobres y extranjeros recoger el grano que los cosechadores dejaban atrás. Sin saberlo, llega al campo de Booz, un hombre rico, respetado y pariente del difunto esposo de Noemí. Al observar la dedicación y humildad de Ruth, Booz pregunta: ¿quién es aquella joven? Después de conocer su historia y escuchar cómo había cuidado de Noemí, decide protegerla. Le permite recoger espigas libremente, ordena a sus trabajadores que la traten con respeto e incluso les pide que dejen caer más grano para facilitar su trabajo. Aunque desde una perspectiva humana parece una coincidencia, el narrador deja entrever que Dios está guiando discretamente cada acontecimiento. La providencia divina no siempre actúa mediante milagros visibles. Muchas veces se manifiesta a través de encuentros, decisiones y personas que aparecen en el momento oportuno. Cuando Ruth regresa a casa con abundante alimento, Noemí comprende que Dios no las ha abandonado.
El pariente redentor. En este capítulo aparece uno de los conceptos más importantes del libro, el pariente redentor. Según la ley de Israel, un familiar cercano tenía el derecho y la responsabilidad de rescatar la herencia de un pariente fallecido y proteger a su familia. Noemí comprende que Booz puede desempeñar ese papel. Siguiendo las costumbres de la época, Ruth visita a Booz durante la noche en la era y le pide simbólicamente que extienda su manto sobre ella. Lejos de interpretar la situación de manera incorrecta, Booz reconoce la nobleza y la integridad de Ruth. Sin embargo, también demuestra un profundo respeto por la ley. Le explica que existe otro pariente con un derecho de rescate aún más cercano y que primero deberá ofrecerle esa oportunidad. Este capítulo resalta el valor de la paciencia, el respeto y la integridad. Ninguno de los personajes intenta obtener beneficios mediante engaños o presiones. Todos buscan actuar conforme a la voluntad de Dios y a la justicia. La redención y una nueva esperanza. Booz reúne a los ancianos de la ciudad y presenta oficialmente el asunto del rescate. El pariente más cercano renuncia a su derecho cuando comprende las responsabilidades que implicaba. Entonces, Booz acepta públicamente convertirse en el redentor de la familia. Se casa con Ruth y ambos forman un hogar. Dios bendice esa unión con el nacimiento de un hijo llamado Obed. Las mujeres de Belén celebran la restauración de Noemí, quien había regresado creyéndose vacía, y ahora sostiene en sus brazos a su nieto. El libro concluye revelando que Obed será el padre de Isaí y el abuelo del rey David. Con esta sencilla genealogía, queda claro que la historia de Ruth forma parte del gran plan de Dios para la humanidad. Siglos después, el Evangelio de Mateo incluirá a Ruth dentro de la genealogía de Jesucristo, mostrando que Dios puede transformar una historia de dolor en una bendición para generaciones enteras. Reflexión final. El libro de Ruth demuestra que Dios no solo actúa en los grandes acontecimientos nacionales, sino también en la vida cotidiana de personas sencillas. Mientras los libros anteriores narraban conquistas, guerras y el liderazgo de jueces, Ruth dirige la atención hacia una viuda extranjera que decide permanecer fiel en medio de la incertidumbre. Su ejemplo enseña que la verdadera grandeza no depende del poder, la riqueza o la posición social, sino del carácter, la lealtad y la confianza en Dios. Noemí representa a quienes atraviesan momentos de profundo sufrimiento y creen haber perdido toda esperanza. Ruth simboliza la fidelidad que permanece aun cuando el futuro es incierto. Booz refleja la justicia, la generosidad y la compasión que Dios desea ver en quienes tienen la posibilidad de ayudar a otros. El concepto del pariente redentor también posee un profundo significado espiritual. Así como Booz rescató a Ruth y restauró su futuro, la tradición cristiana ve en esta figura una imagen anticipada de Jesucristo, quien vino a redimir a la humanidad y ofrecer una nueva esperanza. La providencia de Dios es otro de los grandes mensajes del libro. Ninguno de los personajes podía imaginar cómo terminaría su historia. Lo que parecía una sucesión de pérdidas terminó convirtiéndose en una de las ramas más importantes de la historia bíblica. Finalmente, Ruth enseña que Dios no hace distinción de personas por su origen, nacionalidad o condición social. Una mujer moabita, considerada extranjera para Israel, llegó a formar parte de la familia del rey David y del linaje del Mesías. En definitiva, el libro de Ruth nos recuerda que la fidelidad en las pequeñas decisiones, la generosidad hacia los demás y la confianza en Dios pueden cambiar no solo una vida, sino también el destino de generaciones futuras. Es una invitación a creer que, incluso cuando el camino parece lleno de pérdidas,
Dios continúa escribiendo una historia de esperanza, restauración y amor. Santa Lectura Bíblica. Ruth.